Muy buenos días. El Poder Judicial del Estado, en colaboración con la ANAE, el Colegio de Abogados de Yucatán y la Mara Mexicana de Abogados, les dan la más cordial bienvenida a este evento. La conferencia magistral, prisión preventiva oficiosa, impartida por la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra del Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la entrega de reconocimientos a los participantes del seminario virtual para juzgar con perspectiva de género. Preside este evento la magistrada, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, en representación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Compañeros magistrados, integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Yucatán en el marco de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es para mí un honor dar la bienvenida a este evento en el que nos distingue la presencia de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Gracias por acompañarnos, señora ministra. Por supuesto, también agradezco en nombre del Poder Judicial y de manera muy especial a la Asociación Nacional de Abogados de Empresas Sección Yucatán, al Colegio de Abogados de Yucatán y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Yucatán, quienes impulsan esta conferencia y a quienes reiteramos nuestro compromiso de estrechar nuestros vínculos de colaboración para elevar el ejercicio de la profesión jurídica. Saludo con efecto también a las magistradas y magistrados de este tribunal que nos acompañan, consejeras de la Judicatura del Estado, bienvenidas, gracias por acompañarnos, representantes de instituciones académicas y público en general que hoy nos acompaña. Les extiendo la bienvenida a este Poder Judicial. Es un verdadero privilegio para nosotros contar con la presencia y participación de la ministra Luna Ramos, especialmente un día como hoy en el que se conmemora esta lucha tan especial para todos, que es la aspiración de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que la de tener entre nosotros a una mujer que ha sido protagonista en la historia por la defensa y el impulso desde su larga trayectoria judicial? Hace un momento me comentaba 40 años, 44 años, imagínense, y ha dado a la paridad de género y de manera general el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Son emblemáticas muchas sentencias de la ministra. Yo me puse a revisar ahí algunas, y en materia de derechos de igualdad de género destaco la emblemática sentencia del amparo en revisión 59/2016, en el que sentó un importante precedente para que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgara el servicio de guarderías a las hijas e hijos de trabajadores varones en las mismas condiciones que a las mujeres aseguradas, protegiendo así los derechos de la discriminación y la igualdad a la seguridad social y al interés superior de la niñez. Destaco también en el marco de la protección de los derechos humanos la resolución en amparo 2146-2005 para decretar la inconstitucionalidad de la declaración de inutilidad de las personas seropositivas de las Fuerzas Armadas, pues ello propiciaba el aislamiento social y la vulneración de los derechos de igualdad, a la no discriminación y su derecho a la salud. Con esta
obtención de los máximos beneficios posibles en materia de prestación de seguridad social en las fuerzas militares de las personas con VIH. Gracias, ministra, por estas sentencias. A su vez, aunque ya escucharemos también en la presentación de su semblanza curricular su admirable trayectoria judicial, pues hago énfasis en que su calidad de luchadora en la igualdad sustantiva, como lo fue también, por ejemplo, ser la promovente de que todos los tribunales del país firmaran el pacto para juzgar con perspectiva de género. En lo particular, hoy hablaremos de un tema de gran importancia. Con ella nos platicará un poco de la prisión preventiva oficiosa. Estimo que esta sesión será de enorme importancia y utilidad para todos los que estamos aquí presentes. Igualmente, pues como se mencionaba, aprovecharemos el honor de tenerla acá para entregar el día de hoy reconocimientos a los participantes de este seminario virtual para juzgar con perspectiva de género que se realizó en colaboración con el Poder Judicial de Zacatecas y en el que participaron varios servidores públicos de este Poder Judicial. Estoy segura que esta formación académica contribuirá al fortalecimiento del servicio público de impartición de justicia que anhelamos, que sea más humano, abierto, incluyente y en el que estamos trabajando todos los días para consolidarlo. Finalmente, quiero agradecerles a todos, a nombre del Poder Judicial y del magistrado presidente, licenciado Mario Alberto Castro Alcocer. Gracias por su presencia y, por supuesto, a nuestra invitada de honor, a los colegios y asociaciones que lo hicieron posibles. Las puertas del Tribunal Superior de Justicia están abiertas para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Agradecemos las palabras de la maestra Graciela Alejandra Torres Garra, magistrada integrante del Pleno de este tribunal. Es importante mencionar que este evento se lleva a cabo en colaboración con varias instituciones. Entre ellas está el Colegio de Abogados, que se encuentra presente su presidente, el licenciado Said Escalante Barbosa. Bueno, muchas gracias. El doctor Steven Javier Medina Rodríguez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados capítulo de Yucatán. Muchas gracias. Y una de las instituciones que fue posible, por las que fue posible este evento, es la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Yucatán, Colegio de Abogados AC. Y es la maestra Ana Regina Marín Méndez quien hará la breve semblanza popular de la ministra de Educación. Buenos días a todos, magistrados, consejeros, ministra. Les agradecemos que nos hayan abierto sus puertas para apoyarnos en este primer evento que hacemos en conjunto, como bien se ha dicho, los tres colegios que hemos estado pisando fuerte en el Estado. Queremos el día de hoy con este evento, este trabajo en conjunto, demostrar que estamos aquí para apoyar a nuestra profesión, para hacernos crecer, para avanzar juntos, no para competir, sino para seguir trabajando juntos. Y es por eso que hemos decidido unir fuerzas, trayendo pues a una eminencia que sabíamos que iba a hacer feliz a todos los que vinieran a escucharlo, porque además de ser un excelente profesionista, es una persona con una calidad humana inexplicable, con todo el recorrido que tiene. Así que les agradezco la presencia, agradezco nuevamente que hayan abierto las puertas a nuestros tres colegios. Acérquense a nuestros colegios, aquí estamos para ayudar, para ser órganos consultivos, para apoyar en la educación, en el derecho en nuestro Estado. No quiero hacer más preámbulo para no atrasarnos, así que presento la gran trayectoria de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene la maestría y obtuvo el grado de doctorada en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha sido actuaria judicial, secretaria, proyectista, secretaria de Estudio y Cuenta, magistrada del circuito. Ha estado también en el Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Ha sido magistrada en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa, consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y facilita la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fue presidenta en el periodo 2006 a 2007. Actualmente es directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es consejera en varias instituciones, integrante del Instituto Mexicano de Arbitraje, de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Canaco, del Consejo del Centro de Arbitraje en México y del Consejo Editorial de la Abogacía. En 2008 fue designada por el Pleno de la Corte integrante, fundadora del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, el que presidió de 2015 a 2019. Presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2016-2018, fundadora del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el que coordinó de 2017 a 2018. Socia honoraria de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas AC. Delegada regional para América Latina y el Caribe e integrante de la barra de directoras de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, en la que actualmente ocupa la vicepresidencia a nivel mundial por el periodo 2021-2023. Es consejera internacional de Equidad y Género de 2020-2021 de las Organizaciones Internacionales de Magistradas y Jueces, AC, y de la Federación Iberoamericana de Abogados y Global. Ha sido catedrática en diversas universidades como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de México, el ITAM, el Instituto de la Judicatura Federal, el Centro de Estudios Jonia, entre otros. Ha colaborado en diversas obras colectivas y ha recibido, entre los reconocimientos y presencias, ha recibido el Premio Nacional de Jurisprudencia 2012, otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Tiene el doctorado honoris causa por las instituciones educativas siguientes: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Jalapa, Veracruz, Escuela Judicial del Estado de México. Ya ha sido recipiendaria de diversas preseas, y solo por mencionar algunas: Agapito Pozo Balbás, doctor Manuel Velasco Suárez, José María del Castillo Velasco, Jorge de la Vega Domínguez, medalla por 40 años de servicio en impartición de justicia otorgada por la Suprema Corte de Justicia, entre otros. En el extranjero, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas le otorgó el premio Airline Watch Global Vision 2021, reconocimiento a su esfuerzo y liderazgo en la promoción de la cooperación entre jueces de México y los Estados Unidos de América, otorgado por la Asociación de Jueces del Estado de California. Tiene también un reconocimiento otorgado por la Asociación de Fiscales del Estado de California, un reconocimiento del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, Argentina, un reconocimiento del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el premio Carlos R. Moreno, otorgado a la excelencia por la trayectoria judicial por la Mexican American Bar Association, Capítulo México, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y bueno, estos son algunos de los breves momentos que ha tenido en su vida, de los muchos que aquí están resumidos. Así que sin más, ministra, le agradezco muchísimo nuevamente haber aceptado sin dudar nuestra invitación, y nuevamente agradezco al Tribunal Superior de Justicia el habernos abierto las puertas.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar en esta hermosísima ciudad de Mérida. Es para mí de verdad un placer enorme, me encantaría quedarme mucho más tiempo, pero vine nada más a cumplir el compromiso de la invitación formulada por Regina, por los colegios de abogados que se han mencionado, el Colegio de Mérida, el capítulo de la Barra y por supuesto Ana de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia. Es de veras para mí un honor, sobre todo estar en un día tan significativo como es el Día Naranja en contra de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es algo, pues un tema en el que hemos luchado durante muchos años y que bueno, afortunadamente creo que hemos avanzado, quizás no hemos llegado a la meta deseada, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos en eso, estamos en ese camino y cada vez cobramos más terreno. Que bueno, me da mucho gusto y festejar este día con ustedes pues todavía más importante. Agradezco muchísimo esta invitación y agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia. Magistrada, gracias por sus palabras. A los magistrados, a las consejeras y a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, gracias por la anfitrionía, un bellísimo edificio. Digo que me encantan los lugares que tienen esa luz natural tan propia. Es un edificio majestuoso, hermoso, realmente digno del Poder Judicial del Estado. Y por supuesto a los colegios de abogados, algo decía Regina muy importante. Sí, la colegiación es importante, nos obliga a actuar con ética, nos obliga a comprometernos sobre todo a la actualización constante. Nuestra carrera amerita eso, el que no estudia un día deja de ser, como decía Cultura, es menos abogado, ¿no? Es menos abogado. Entonces, qué bueno que se preocupen siempre por estar actualizándose, estudiándose. Esa es la vida del abogado y eso es lo que nos hace realmente disfrutar de nuestra profesión. Un gusto enorme, enorme estar con ustedes y platicar de un tema pues de mucha actualidad, como había mencionado el magistrado. Por supuesto, un tema de mucha actualidad. ¿Por qué? Pues porque se acaba de resolver. Claro que cuando quedamos con Regina de platicar de este tema, todavía no se resolvía. Pero el día de ayer esto fue resuelto y bueno, así ya tenemos todavía más material para poder platicar acerca del tema de la prisión preventiva oficiosa. Es un tema de mucha actualidad, es un tema pues de derechos humanos que es preocupante, pero que hay que analizarlo justamente en la dimensión en la que fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, ya se habían presentado dos proyectos anteriores a este. Uno ya tiene un poco más de tiempo, todavía bajo la ponencia del ministro hoy en retiro, Fernando Franco, y hace relativamente poco tiempo otro proyecto representado por el mismo ministro que hoy presentó el proyecto que se discutió, Luis María Aguilar, y bueno, no pasó en esa ocasión. Ahorita vamos a platicar un poquito de por qué sucedió y qué es lo que se resuelve y bueno, finalmente para externar algunas opiniones al respecto. Todos sabemos que el derecho más preciado para el ser humano después de la vida pues es la libertad. Por supuesto que nada puede coartarnos más nuestros derechos humanos que el que nos quite la libertad. ¿Qué es lo que pasa con la prisión preventiva? Pues quiere decir que si hubo alguna circunstancia que obligue a la posibilidad de quitarnos la libertad como sanción por esa actuación, bueno, pues es algo que nos afecta y nos afecta en el derecho más fuerte que podríamos decir tenemos. Entonces, la idea es que para que esto suceda, pues debe de haber un procedimiento, un proceso, un debido proceso para poder llegar a determinar si somos o no culpables de esa actuación. El problema que se nos presenta es que cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, es una prisión que se nos da antes de ser juzgados. Es decir, cuando se está iniciando el procedimiento, el juez tiene que determinar si estamos sujetos a proceso, si tenemos o no derecho a seguir llevando este procedimiento en libertad o estar guardaditos. Entonces, esto es algo que se tiene que precisar desde el principio. Y esto
¿Esto qué trae como consecuencia? Pues lo que todo el mundo siempre ha criticado, que es decir, estás privándole de la libertad a alguien sin que haya sido juzgado. Es decir, apenas inicia el proceso en el que va a ser juzgado y por supuesto no existe una sentencia en la que después de desahogar todo lo que ustedes saben se debe desahogar en un proceso penal, pues ya le estás coartando su libertad. Ese es el primer problema que se nos presenta. Pero recuerden ustedes que, bueno, hemos transitado de un sistema penal distinto a la reforma de 2008, un sistema penal tradicional, podríamos decir, a un sistema adversarial que es el que se da a través de la reforma constitucional de 2008. Pues sí cambiaron mucho las reglas, se modificaron pues, los artículos 19 y 20 de la Constitución, y es el artículo 19 el que está estableciendo de alguna manera cómo se debe de llevar a cabo esta prisión preventiva. Y el 19 nos establece dos tipos de prisión preventiva. Una es la oficiosa y la otra es la a solicitud del agente del Ministerio Público. En la de a solicitud del agente del Ministerio Público, pues no nos vamos a meter en este momento, porque aquí lo único que nos dice es que el MP debe decir que solicite esa prisión preventiva, pues porque hay el riesgo de que se vaya a evadir, porque no hay garantías para poderlo retener, por su peligrosidad, por muchas cuestiones que él puede aducir en esta solicitud. Pero esta no nos interesa de momento. La que nos interesa es la que el artículo 19 de la Constitución establece de manera oficiosa, es decir, sin que nadie nos la pida, el juez tiene la obligación en un momento dado de ordenar. Y aquí es donde se presentan pues, los problemas de interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en estos días. Tenemos, podríamos decir, dos tipos de situaciones en la prisión preventiva oficiosa. La primera es que el artículo 19 de la Constitución, de alguna manera lo que está estableciendo, y quizás ahí no hay tanto problema, porque establece un primer catálogo de delitos. Nos dice, cuando surja este delito, violencia contra los niños, contra narcotráfico, cuestiones muy graves, terrorismo, delincuencia organizada, ese tipo de cosas. Bueno, pues hay una taxación de delitos que nada más hay que ver la lista y si estamos en presencia de alguno de ellos, pues simple y sencillamente no es que la prisión pueda darse en automático. ¿Qué es lo que en un momento dado tenemos que hacer cuando se trata de los delitos que están taxados? Bueno, pues primero que nada, que a quien se está acusando, en realidad los hechos por los que se acusa se ajusten al tipo de delitos que se encuentran en la lista establecida por el artículo 19 constitucional, y que la persona que en un momento dado está siendo el inculpado, pues que esta persona de alguna manera pues tenga indiciaria presuntivamente la posibilidad de haber formado parte de esos hechos. Y bueno, en esas circunstancias, pues es lo que tradicionalmente hemos entendido como aquellos delitos taxados por el propio artículo 19 constitucional. Sin embargo, hay otra parte de los delitos que establece el 19 constitucional, que no se trata de delitos específicos, sino que dice un así como también procede la prisión preventiva oficiosa por aquellos otros delitos que son delitos graves, que tienen que ver con delincuencia organizada o delitos que de alguna manera atentan en contra de la salud, en contra de la, ¿qué decían? Del libre desarrollo de la personalidad. Eso es muy chistoso, pero bueno, también así lo dice, y de alguna manera estos que se consideran contra la seguridad nacional. Entonces, estos, como ven, no tenemos un listado de delitos, sino que se están enunciando los temas
dentro de los cuales se le está dejando al legislador ordinario a que sea él el que establezca los delitos que forman esta otra parte del artículo 19 constitucional. Entonces, lo que se ha dicho a nivel tanto nacional como internacional, recuerden ustedes que formamos parte de esta jurisdicción interamericana de derechos humanos. ¿Por qué? Porque por el Pacto de San José nos sometimos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos dos artículos en estos tratados, el 9 y el 7, que de alguna manera se refieren a la prisión preventiva y pues sí, la tratan como algo excepcional, como debe de ser. La tratan como algo excepcional y bueno, de alguna forma esto es importante para saber el tratamiento que nosotros también le damos dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, tenemos estos dos tipos de prisiones preventivas. Entonces, lo que se ha dicho respecto de la prisión preventiva por la primera sala, que es la especializada en materia penal en estos casos, es que la prisión preventiva debe de ser algo excepcional. Lo que debemos pensar siempre es que la regla general es la libertad y que excepcionalmente puede proceder la prisión preventiva. La prisión preventiva en nuestro sistema y en muchos otros sistemas del mundo ha existido siempre, tampoco es motivo de alarma. Ha existido toda la vida. Entonces, hoy que en un momento dado se hace este análisis de carácter internacional, se dice, debemos de tomar en consideración los principios que rigen la prisión preventiva, que primero que nada es el de excepcionalidad, el de necesidad, el principio de proporcionalidad y la duración de la prisión preventiva. Es excepcional porque ya dijimos, la regla general es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. Es de necesidad porque debe de estar justificado el fin constitucionalmente para que ésta proceda. Es proporcional porque si tenemos una lista de delitos taxados en la Constitución que son realmente de una gran gravedad, y si el legislador va a adherir a esta lista los que considere están dentro del así como del artículo 19 constitucional, pues deben de ser también de tal manera graves que sean equiparables a los otros que ya se señalaron. Entonces hay que guardar ese principio de proporcionalidad entre uno y otro. Y el otro es la duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva es provisional, es una medida cautelar, es una medida que no puede de ninguna manera sustituir a la sanción. Si estás juzgado y eres sentenciado, pues la sanción es que pagues con lo que el artículo dice correspondiente respecto de los años de prisión que correspondan. Pero no puedes compurgar esa pena a través de una prisión preventiva, a eso se refiere. Sin embargo, no podemos perder de vista que hay asuntos y que desgraciadamente las estadísticas nos marcan un altísimo número de asuntos en los que mucha gente está en la cárcel de muchos años cuando no ha sido juzgada. ¿Por qué? Porque su procedimiento todavía está pendiente de concluirse y eso realmente es grave. Eso es realmente muy, muy grave. Entonces, por eso se establecen estos 4 principios que rigen a la prisión preventiva. Pero, ¿qué sucedió en este asunto que se promovió ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y yo creo que eso es muy importante, el no perder de vista qué se reclama, por qué se reclama, y en un momento dado cuál es la litis planteada en este tipo de asuntos, porque hay ocasiones en que esa litis se excede y es donde caemos en los problemas que surgieron ahora con este asunto que se acaba de resolver. Fíjense ustedes que en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad o controversia, fue acción, ¿verdad? Acción de inconstitucionalidad, la 130, si no mal recuerdo. En esta acción de inconstitucionalidad lo que se reclama es un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde se establece la prisión preventiva oficiosa por 3 delitos. ¿Cuáles son esos 3 delitos? El delito de
contrabando y su equiparable, el delito fiscal y su equiparable, y el delito que cometen aquellas personas que otorgan, compran, venden, negocian facturas falsas. A esos tres delitos se refirió, a ningún otro, a esos tres delitos fiscales. Y se combatió también el artículo 2 del Código Nacional, creo que también del Código Nacional, el artículo 2 que de alguna manera establece que estos delitos, sobre todo el de la expedición de facturas falsas, debe entenderse como un delito en contra de la seguridad nacional. Entonces, estos son los artículos que se combaten. ¿Qué sucedió? Se presentó un primer proyecto en el que, desde mi punto de vista, y lo digo con el mayor de los respetos, yo creo que excediendo la litis del problema, se presentó un proyecto donde lo que se hacía era un análisis de la prisión preventiva oficiosa en general, y a través de este análisis de la prisión preventiva oficiosa en general, se pretendió establecer la inaplicación en el proyecto anterior del artículo 19 de la Constitución. Esto fue el primer planteamiento que se hizo. ¿Qué fue lo que se pretendió hacer en este primer planteamiento? Recordarán seguramente algunos de ustedes que cuando se discutió la reforma constitucional de 2011 en cuanto a los alcances del artículo 1 constitucional, pues una de las situaciones era determinar el parámetro de regularidad constitucional. ¿Y qué implicaba este parámetro de regularidad constitucional? ¿Solamente la Constitución? ¿O a la Constitución adheríamos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales? Todavía tuve el honor de participar en estas discusiones, la famosa tesis 293 diagonal 2011, de álgidas, fuertes y padrísimas discusiones, porque ¿por qué no reconocerlo? Así fue. Entonces, en aquella ocasión, debo mencionarles, estaba la discusión muy fuerte de si los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados estaban exactamente al mismo nivel. Lo que se había dicho inicialmente por la Corte de estructura anterior era, por supuesto, que la supremacía constitucional estaba en la cúspide, que los tratados internacionales y la ley doméstica estaban al mismo nivel, que si había una antinomia entre uno y otro, lo que sucedía es que se aplicaban las reglas de conflicto de leyes en tiempo y espacio, lo que conocemos y hacemos todos los días, sobre todo los juzgadores, determinar cuál es la ley aplicable, sabiendo que están al mismo nivel. Pero con posterioridad, ya bajo la estructura de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la novena época, se emitió una tesis aislada que de alguna manera reconoció la supremacía constitucional, pero también reconoció que los tratados internacionales estaban por encima de la ley doméstica. Entonces, Constitución, tratados y ley doméstica. Eso se dijo durante la novena época. Cuando iniciamos las discusiones de las reformas de 2011, aquí lo que se dijo es, con el nuevo texto del artículo 1 constitucional, lo que debemos entender es que dice, todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, dijo la mayoría del Pleno. Aquí está elevándose el tratado internacional a jerarquía constitucional. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que el catálogo de derechos humanos establecido en la Constitución se enriquece con el catálogo de derechos humanos establecido en los tratados internacionales. Y unos y otros forman un bloque de la misma jerarquía. Yo debo decirles que no estuve de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo con eso y voté en contra. ¿Por qué? Porque yo leí y releí el artículo 1 constitucional y siempre llegué a la conclusión
Constitución, perdón, no está igualando unos artículos a la Constitución, los artículos de los tratados. Lo que está llevando a rango constitucional es el control de convencionalidad, pero no nos está diciendo que están a la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque si nosotros oponemos cualquier acto de autoridad a la Constitución, ¿qué estamos haciendo? Control de constitucionalidad. Si lo oponemos a un tratado internacional, ¿qué estamos haciendo? Control de convencionalidad. Pero también en las leyes ordinarias que aplicamos todos los días hay derechos humanos y oponemos esos derechos humanos precisamente a esa ley. ¿Y qué estamos haciendo? Control de legalidad. Entonces tendríamos que subir todos los derechos humanos que están en las leyes domésticas para decir todo lo que es derechos humanos es de rango constitucional. Dije, no, no puede ser, eso no dice el artículo primero. Pero la mayoría opinó que no. Sí, varios ministros votamos en el sentido de que no había la misma jerarquía entre Constitución y tratados, entre derechos humanos reconocidos en uno y otro, pero el criterio mayoritario fue en el sentido de que sí, que el catálogo de derechos humanos reconocido en la Constitución y el reconocido en los tratados estaba exactamente al mismo nivel. Esa votación la perdimos. Pero luego esa votación se dividió. Y al dividirse, después nos decían, y si hay una antinomia entre la Constitución y el tratado, ¿qué prevalece? Y entonces ahí dijimos, pues prevalece la Constitución. Mi argumento siempre fue, ¿por qué prevalece la Constitución? Porque el 133 constitucional no se reformó. El 133 sigue diciendo, esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales acordes con la Constitución son la ley suprema del país. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Nos sigue diciendo exactamente lo mismo y no se reformó para establecer una igualdad de jerarquía. Por otro lado, dijimos, bueno, si no estamos de acuerdo con los tratados internacionales, pues podemos impugnarnos, claro, las autoridades legitimadas a través de la controversia, a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Contra qué vas a oponer el tratado internacional? Pues contra la Constitución, si esto no es principio de supremacía constitucional, pues no sé cómo llama. Pero no solo eso, el ciudadano de a pie puede promover un juicio de amparo señalando como acto no llamado un tratado internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues, ¿y a qué lo va a oponer? Pues a la Constitución. Entonces, yo insisto, esto es principio de supremacía constitucional. Pero, por cierto, no hubiera sido poco. El propio artículo primero constitucional, al concluir la primera parte del primer párrafo, nos dice que las restricciones que existan en la Constitución, por supuesto, si existe una antinomia con alguna otra situación, prevalece en la Constitución. Eso lo reconoce el propio artículo primero constitucional. ¿Y qué creen? Aquí sí ganamos la votación. Y entonces se dijo, si hay una antinomia entre Constitución y tratados, prevalece la Constitución. Yo casi me echaba una maroma de gusto, porque dijimos de lo perdido, lo contrario. Entonces, hoy, cuando menos, se está estableciendo en esta segunda parte de la tesis 293, está prevaleciendo el principio de supremacía constitucional. Yo soy una acérrima defensora de la Constitución porque considero que si bien los tratados internacionales son fuente de derecho, se incorporan a nuestro derecho doméstico porque la Constitución lo permite, porque la Constitución dice, y los tratados que firme el presidente de la República con la aprobación del Senado serán ley de nuestro país. ¿Por qué? Porque el 133 lo dice. De lo contrario, que no podrían ingresar a nuestro sistema jurídico. Bien. Esto fue lo que se dijo al interpretar esta situación. Y hoy lo que se exponía en ese primer proyecto de la prisión preventiva oficiosa era decir, a ver, tenemos que inaplicar el artículo 19 constitucional, porque no debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa, porque el legislador constituyente no puede limitar la libertad a través de la prisión
prisión preventiva oficiosa, entonces debemos inaplicar la Constitución. Y se presentó un primer proyecto en este sentido, que afortunadamente no pasó. Ahora, yo no me opongo a que en algún momento dado pueda darse una situación de esta naturaleza, pero no es de un tirón tirar la tesis 293, es en todo caso dar argumentos sólidos para saber por qué vamos a dejar de reconocer un criterio jurisprudencial establecido. Una mejor reflexión puede hacer el cambio de un criterio, y todos lo sabemos muy bien, pero simple y sencillamente porque hay que tirar ese criterio. ¿Por qué? Porque la prisión atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues honestamente a mí no me parece suficiente. No pasó ese criterio, y debo de mencionarles que también en la Corte Interamericana se está ventilando esta situación, todavía no se resuelve. Pues sería todavía mucho más fácil si la Corte ya dijo que los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios para nosotros. Bueno, pues en su momento a lo mejor podrá ser obligatorio, pero finalmente todavía no se resuelve. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo lo que señalo es, esta discusión no venía al caso. No venía al caso, ¿por qué razón? Porque la prisión preventiva oficiosa que se estaba estableciendo en los artículos que se combatían no estaban dentro de los delitos taxados, estaban dentro de los delitos después de la SICOMO, que en un momento dado se consideran o de delincuencia organizada o en contra de la seguridad nacional o delitos graves. Entonces, estos son susceptibles de establecerse no por el constituyente. El constituyente le da esta posibilidad, le habilita al legislador secundario que sea él el que nos determine. Y yo considero que si el legislador secundario tiene esta competencia porque la propia Constitución se lo está dando, claro que tiene competencia para hacerlo, pero no tiene competencia para hacerlo porque se le da la gana, sino que en un momento dado tienen que ser delitos que guarden el principio de excepcionalidad, de proporcionalidad, de necesidad, de duración, es decir, respetando los principios que de alguna manera se establecen para la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de alguna manera, esto es lo que tenía que analizarse. Y aquí, en un momento dado, este segundo proyecto que se presenta, el primero no pasa por la aplicación del artículo 19, porque dice, bueno, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte en el constituyente permanente, porque es el que va a modificar la Constitución, pues sin que se lleve a cabo el procedimiento constitucional que se establece para ese efecto. No hay facultades para eso, puede interpretarse, puede analizarse, pero de ahí a decir y lo inaplico porque es inconstitucional la Constitución, pues sí se me hace un poco cuesta arriba. Pero no pasó, no alcanzó la mayoría y se presentó un segundo proyecto. Y en este segundo proyecto, en esta parte se insistió nuevamente en la prisión preventiva oficiosa, debería, dijeron, interpretarse de alguna manera. Ya no se habló de la inaplicación porque esta no pasó, pero dijeron, tenemos que hacer una interpretación conforme. Tampoco pasó porque se dijo, otros dijeron, no es interpretación conforme, es interpretación sistemática, pero entre que unos decían una y otra cosa, lo cierto es que a la hora de la votación, la idea fue que tampoco pasó este tipo de interpretación. Y hubo algunas intervenciones que son dignas de analizarse, sobre todo en la versión taquigráfica, porque se dijo, a ver, ¿por qué no nos fijamos y nos centramos en la litis del problema planteado? Y la litis del problema planteado no es la prisión preventiva oficiosa en general. Lo que estamos analizando es la prisión preventiva en estos delitos que corresponden a la última parte del artículo 19 constitucional. Hubo incluso quienes dijeron que podía determinarse la interpretación en el sentido que el proyecto lo traía, tomando en
consideración que oficioso es sinónimo de que nadie tiene que pedirlo. Basta con que lo establezca el ordenamiento legal para que el operador jurídico deba aplicar. Y hubo quien dijo, no, el hecho de que sea oficiosa no quiere decir que sea automática. Son dos cosas muy diferentes. Y yo aquí entro en serias dudas. ¿Por qué razón? Pues lo traslado, por ejemplo, a la suspensión en el juicio de amparo. En el juicio de amparo tenemos suspensión de oficio. Y la suspensión de oficio se nos dice en qué casos procede, de qué tipo de actos estamos hablando. Si se trata, por ejemplo, de un destierro, hay suspensión de oficio. Basta con que se reclame ese acto y el juez no tiene que lucubrar absolutamente nada y ahí sí, en automático, conceder la suspensión correspondiente. Si no le damos la sección de automático a la suspensión de oficio, pues también aquí vamos a darle la posibilidad al juez de que analice, que funde, que motive para ver si va a conceder o no la suspensión. Perdón, el legislador en estos casos dijo no, tienes que concederla, claro, de oficio y de plano. Yo coincido en que de oficio es que nadie lo pida, pero de plano quiere decir sin oír a nadie, con la pura petición, sin mayores pruebas que las que tengo con la presentación de la demanda, decido. Eso quiere decir. Entonces, si esto lo trasladamos a la prisión preventiva, pues es una situación similar. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿En automático lo concedo? No. Lo que tiene que decir es, ¿se trata de los hechos que tipifican este delito? ¿Sí se trata? Se trata de que la persona realmente incurrió en esto porque hay indicios que nos dicen que estaba presente, hubo gente que lo vio, que de alguna manera acredita que pudiera haber sido el que cometió el delito, pues entonces no tengo más que alegar. Entonces, aquí yo difiero un poquito o me pongo a pensar un poco que una cosa no es otra. Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, de todas maneras, esta situación tampoco pasó en relación con la interpretación de la prisión preventiva oficiosa en general. Pero ya cuando se fueron al análisis de los delitos en particular que se fueron reclamando en este asunto, los 3 delitos fiscales, y se analizaron, yo digo, ¿para qué tantos brincos? Están en suelo tan parejo. Se declaró la inconstitucionalidad de los artículos y se declaró la inconstitucionalidad precisamente porque, pues por falta de proporcionalidad, la mayor parte, bueno, no todos coincidieron con los mismos argumentos, pero de alguna manera lo que en mi opinión se está estableciendo es cómo voy a equiparar un delito en el que quizás una empresa o una persona física con actividad empresarial comete una equivocación en su contabilidad, deja de pagar a lo mejor un impuesto, o adquiere una factura, ¿por qué? Pues porque realizó determinada compra y resulta que la empresa que se la dio pues no estaba constituida como tal y resulta que la factura fue falsa. Se les hace justificable un delito de estos, equiparable al terrorismo, a contrabando, a secuestro. ¿Dónde está el comparativo? ¿Dónde está el decir si estamos en una situación de extrema gravedad para decir opera la prisión preventiva oficiosa? Claro que no. Entonces, análisis de esta naturaleza, pero ya en el caso concreto, sobre todo estableciendo los principios y los valores que la propia Constitución establece en relación con la prisión preventiva, pues se llegó a la conclusión de que ninguno de estos 3 delitos, primero que nada, puede considerarse como delincuencia organizada. Alguna vez estaba escuchando una conferencia de ese magnífico jurista que es don Sergio García Ramírez, y él decía algo muy interesante. Cuando se creó la ley de delincuencia organizada, decía él, ese ejemplo que fue la ley de delincuencia organizada, se trastocaron todos los principios de la materia
una situación internacional en la que México es llamada a formar parte de todas estas situaciones que se dan en el mundo precisamente para el lavado de dinero, para evitar el lavado de dinero, para evitar el financiamiento del terrorismo, y se toman decisiones extremas a nivel internacional. Y esto hace que a través de la firma de este tratado, México pues emita la ley de delincuencia organizada, donde surgen figuras como el arraigo en materia penal. Ustedes saben, es una figura de derecho civil que nada tenía que ver con la materia penal y que en un momento dado, pues aquí sí había una verdadera privación de la libertad. Cuando en el derecho civil el arraigo era, debes una cantidad, no salgas de tu circunscripción geográfica para que la pagues. Pero vas al cine, ves a tu familia, trabajas, haces tu vida normal, simplemente no sales de allí hasta que cubras tu deuda. ¿Qué tiene que ver eso con que estás arraigado en una casa de seguridad o en una cárcel, perdón? Esto es privación de la vida, privación de la libertad aquí en Chile. Entonces se establecieron figuras como esa, como la extinción del dominio, como el poder aumentar los plazos durante el proceso para lo que antes era perentorio, bueno, lo que en situación normal es perentorio, precisamente para agilizar este procedimiento, pues aquí se alargaron, es decir, se surgieron una serie de figuras que de alguna manera pues trastocaron el proceso penal. Entonces, dicen, ¿y esto se lo vamos a aplicar a los delitos fiscales? Porque eso es lo que implicaría equipararlos a delitos de delincuencia organizada. Y por otro lado, se analiza también en el proyecto otra situación que en lo personal me parece muy importante, que es lo que entendemos por seguridad nacional. Se dice que si alguno de estos delitos, la salud, el desarrollo de la personalidad, que si en un momento dado estos de alguna manera se consideran en contra de la seguridad nacional. Yo les pregunto, el hecho de que mi contabilidad tenga un error y que yo no haya pagado un impuesto y me fijen un crédito fiscal y que esto me lo equiparen a un problema penal porque se considere que es un delito en materia fiscal, ¿con esto es suficiente para decir estoy atentando contra la seguridad nacional? Por el amor de Dios, ¿de dónde? ¿Qué entendemos por delitos contra la seguridad nacional? O sea, aquello que de alguna manera implica un atentado pues, contra el país, contra la patria, contra nuestra seguridad, una declaración de guerra, no sé, un problema de terrorismo, alguna otra situación, pero no es para no pagar un impuesto. Entonces, ese tipo de situaciones se analizan en el proyecto y se llega, pues por supuesto, dando definiciones de la ley de seguridad nacional, que se entiende por ella, cómo se define, y se llega a la conclusión de que ninguno de estos delitos puede decirse que se atente contra la seguridad nacional. En algún momento hay una intervención relacionada con las facturas falsas y dicen que fue tal el número de facturas falsas que subió a no sé cuántos millones de pesos y que por eso decían que eso atentaba contra la seguridad nacional. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera pues afectaba económicamente al país. ¿Por qué? Porque en lugar de que se enterara precisamente para los gastos públicos, pues esto se sustraía de la recaudación. Pero bueno, yo no creo que esto pudiera ser contra la seguridad nacional. Además, en materia fiscal, pues todos saben que tenemos el procedimiento económico antiguo para poder cobrar, no es nada sencillo. Y además de tener esta situación, vas a la cárcel y vas a la cárcel desde un momento sin que tengas chance de probar. Primero vas a la cárcel, como dicen, y después vivo, pero mientras tanto ya te llevaste tu procedimiento encerrado. Por Dios, nada que ver, nada que ver. Entonces, aquí se analizaron estas particularidades a la luz de los principios y de los valores establecidos en la Constitución y afortunadamente en estos aspectos sí hubo la mayoría calificada para determinar la inconstitucionalidad de estos artículos.
artículos que a mí me parece total y absolutamente correcto, seguidos en la litis que en un momento dado implicaba el análisis de este asunto. Por ahí también se dijo que no era correcto que en un momento dado se contrapusieran principios con reglas, que porque los principios nada tenían que ver con las reglas. Yo diría, pues las reglas se rigen por los principios, o no. Pero bueno, hubo muchas intervenciones, unas muy interesantes. Sí les recomiendo que lean la versión taquigráfica, que es un poco larga, sobre todo la del día de ayer, pero tiene opiniones muy interesantes que van en este sentido y que se conjugan al final de cuentas en la inconstitucionalidad de estos artículos por las razones que hemos mencionado, porque no se atentan con la seguridad nacional ni es parte de la delincuencia organizada. Y la gravedad de los delitos pues tampoco está en proporción directa a lo que podríamos considerar aquellos delitos que son de tal manera graves, pues que sí ameritan una prisión preventiva. Entonces, sobre esa base, pues la noticia es muy buena, porque sí se declaró la invalidez de estos delitos, que había muchas dudas de que se iba a declararse o no, que desde alguna otra ocasión que lo habíamos platicado con Regina, dijimos, no, se va a declarar la inconstitucionalidad. Realmente el problema era que se habían metido en una discusión genérica, y lo digo con el mayor de los respetos, no venía al caso de la inaplicación del artículo 19 y después su interpretación en este segundo proyecto. Pero al final de cuentas yo creo que lo que se perseguía a través de este asunto, que era la inconstitucionalidad de estos artículos, más otros que están relacionados con ellos y que por extensión se declaró también su invalidez, pues se logró. Se logró y ahora tenemos ya una declaratoria de inconstitucionalidad de estos artículos. La idea, porque también por ahí hubo alguna intervención, de que esto iba a traer como consecuencia saturar a los juzgados de este tipo de asuntos, porque si se declaraba la inconstitucionalidad, pues todo el mundo iba a venir a pedir la revisión en sus asuntos, pues es muy lógico y muy válido. Pero si son las consecuencias, recuerden que en materia penal los efectos de una acción o de una controversia sí pueden ser retroactivos. Pero bueno, finalmente no es en automático. Tiene que ser una evaluación pues, para saber en un momento dado qué tipo de delito es el que se está imputando, si está en el caso, si no está en el caso. Pero bien, finalmente, pues si se tiene que declarar la inconstitucionalidad, pues se declara ya. Pero lo importante para mí es que sí se declaró la inconstitucionalidad en algo que debía declararse inconstitucional y que en un momento dado creo que nos da gran seguridad jurídica, sobre todo para las inversiones de este país, para el desarrollo económico de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos. ¿Y qué sucedía hoy? Pues que cualquier situación fiscal pues estaba volviendo penal y realmente era preocupante, muy preocupante que se estableciera prisión preventiva en todos estos delitos. Bueno, pues hoy la Suprema Corte creo que adecuadamente realizó un fallo pues que nos da tranquilidad, pero sobre todo que nos da seguridad jurídica. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención, no los quiero cansar, y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Por parte de la ministra. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, un comentario sobre el tema, está abierto el micrófono para alguna intervención. Todo está muy claro. Ahí tenemos un abogado también. Señora ministra, muy buenos días. Yo quería preguntarle en relación con la prisión oficiosa. Ayer, después del debate que se llevó a cabo en la Corte, alguien mencionó
creo que el que hace el resumen de las pláticas. ¿El secretario de acuerdos o el...? Si baja la voz del pleno. Que estaba pendiente en la Corte Interamericana un asunto contra el Estado mexicano, unas personas, que hace 20 años que están sufriendo una prisión preventiva. Y entonces esto tenía, claro, me imagino yo que tendrá repercusiones en las portuguesas de diciembre de las jueces. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, con muchísimo gusto. Creo que algo había mencionado al comienzo de que sí está este asunto pendiente en la Corte Interamericana. De hecho, en este momento todavía estaba en instrucción, si no mal recuerdo, hace relativamente poco una audiencia en donde compareció como secretario mexicano José Ramón Cosío en este asunto. Nada más, claro, puede la Corte tocar el aspecto de si debe proceder o no la prisión preventiva oficiosa taxada o no. Eso ya será decisión de ellos y de la litis que en un momento dado se plantea en este asunto. Pero aquí creo que el problema fundamental es el número de años de prisión que estas dos personas han tenido sin que haya sentencia y que han estado privadas de su libertad en prisión preventiva oficiosa. Usted bien lo mencionó, creo que hablaban algo así de 17, 20 años. Imagínense, no se ha acabado el proceso y siguen en prisión preventiva oficiosa. Bueno, yo creo que no solo en la Corte Interamericana, en cualquier lado, pero quiere decir que a lo mejor aquí se vio su asunto, no se les dio la razón en donde haya estado ese asunto para que haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algo llegó. Pero aquí yo encuentro un factor muy importante, que es el tiempo. Y recuerden que uno de los principios fundamentales de la prisión preventiva oficiosa es la duración. La duración tiene que ser efímera. Hay una tesis de la primera sala, incluso que dice que pasaron 2 años en el asunto en el que esta tesis se originó y inmediatamente dijeron, tiene que revisarse y no tiene que durar tanto. Si pasaron 2 años y no hay sentencia, no hay libertad. Entonces, y yo creo que un poco ese asunto está muy referido a eso. Pero recuerden ustedes que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha tratado siempre de establecer una doctrina constitucional en materia de derechos humanos. Entonces no dudo que si la litis lo da, ya ves, aunque no la dé, sí se pronuncia sobre el aspecto oral, que en este sentido tendría que ser la prisión preventiva oficiosa. Entonces, es muy probable que sí haya un pronunciamiento al respecto, pero también es muy probable que sí haya condena para el Estado mexicano por la duración de ese proceso, que yo estoy hablando de memoria, no lo conozco de manera directa, pero sí a juzgar por todo lo que se comentó en ese asunto. Al parecer la duración del proceso ha sido enorme. Ya por ahí entendemos que tiene que haber una sentencia favorable para quienes lo promovieron. Y en esta tesitura, si en un momento dado la Corte Interamericana llega a hacer un pronunciamiento sobre la prisión preventiva oficiosa taxada o no, bueno, pues recuerden que está el criterio de la Corte en que la jurisprudencia que se emite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son eso. Yo también no tengo claro eso, pero bueno, primero se dijo que no. En una primera intención le damos el 5 diciendo que era ilustrativa, que no era obligatoria. ¿Por qué decíamos que era ilustrativa y no obligatoria? Porque yo analicé el Pacto de San José, analizamos los estatutos de la Corte y todo, y yo nunca vi que se dijera que su jurisprudencia nos obligaba como Estado. ¿Qué nos obligaba? La sentencia, que se pronuncie como partes, pero de ahí a que digan tu legislación y todo, te obligan a los jueces apliquen esto a rajatabla, nunca lo logré. Entonces, nosotros votamos porque era ilustrativa y porque también, pues porque la Corte Interamericana analiza situaciones de países diferentes que tienen realidades diferentes y entonces no podemos a rajatabla aplicar una realidad que no siempre nos aplica. Pero bueno, en esa primera
primera intención quedamos 6-5 diciendo que era ilustrativa, que no era obligatoria. Pero luego se volvió a plantear y ahí perdemos. Entonces dijeron que sí era obligatoria. Siendo obligatoria, si esto surge, bueno, pues México tendrá que aplicarlo. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo importante de todo eso? No es que uno gane o pierda en una votación o que uno defienda o no un criterio. El derecho es altamente opinable y finalmente pues, uno se convence de algo, hay la convicción para entender un criterio jurídico de determinada forma, pero creo que la importancia de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las compartamos o no, es que nos dan seguridad jurídica y que nos enseñan el camino a seguir sobre algo que nos da consistencia, que nos da seguridad y sobre todo, pues que sabemos que es el camino a seguir. Entonces, esa es para mí la importancia fundamental. Muchas gracias. Gracias. Ministra, buenos días todavía. Una pregunta bastante contextual. La progresividad de los derechos humanos que pues, se está pujando hoy en día en todos los niveles, tanto ejecutivos como jurisdiccionales, ¿usted considera que va a consolidar la supremacía constitucional o en breve o en algún punto va a dar cabida para que los tratados internacionales rijan por encima de lo que establece el texto de la Constitución? Pues todo depende del contexto que en un momento dado se le dé a la interpretación. Yo creo que el principio de progresividad, por supuesto que es un principio extraordinario, es excelente en materia de derechos humanos, ¿de qué se trata? Pues de que cada vez cobre más carta de naturalización la aplicación de los derechos humanos. O sea, ¿quién no aspira a vivir en un país donde se respeten los derechos humanos? Pues claro que todos queremos eso. Y si esto va creciendo, que esa es la idea de este principio de progresividad, pues mucho mejor para quienes disfrutamos de estos derechos humanos. Pero no siempre es justificable. Fíjense ustedes que en la Corte nosotros tuvimos un asunto, no sé si recuerden, y yo me fijo la cita al principio, porque yo voté diciendo que se violaron el principio de progresividad. Recordaron ustedes que se modificó el artículo 48, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que antes, cuando se establecía la ejecución de un laudo para el pago de salarios caídos, pues se decía, es a partir de la ejecución y hasta que te lo paguen. Desde el momento en que se emite el laudo y hasta que te los paguen. Los salarios van en aumento. Entonces, ¿qué sucedió? Pues llegaron a la Corte muchos asuntos en donde pues, se hacían unas chicanas tan grandes en este tipo de asuntos. Yo fui magistrada en materia laboral y llegué a ver hasta 6 rebotes en un asunto en materia laboral. Entonces, ¿qué quería decir estos 6 rebotes? Estamos hablando de 6 juicios de amparo. Entonces, ¿qué quería decir? Pues que habían pasado años y el juicio no se resolvía. Entonces, cuando se venía a resolver, bueno, pues los salarios caídos eran cantidades estratosféricas que en muchas ocasiones acababan con la fuente de trabajo. Esto que dio lugar a una presión internacional espantosa para nuestro país y fue la razón por la que se modificó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose que los salarios caídos tenían que pagarse a un año o año y medio, si no recuerdo, más los intereses hasta el día del pago, que ya no crecían. Esto fue impugnado en su inconstitucionalidad y lo que se decía es que se estaba violando el principio de progresividad. ¿Por qué razón? Porque antes se establecía la posibilidad de este pago y hoy se establece, hoy se ha limitado. Entonces, de esta manera se está violando el principio de progresividad. Yo debo de decirles, yo me fui con la finta al principio y dije, tienen toda la razón, sí se está violando el principio de progresividad. Y en un primer asunto que se vio en la sala, yo sí voté por la inconstitucionalidad, para variar me quedé sola, pero yo sí estaba convencida de que había violación al principio de progresividad. Sin embargo, con posterioridad vimos otro en el pleno. Y de veras, yo creo que para eso son las discusiones del pleno, para escuchar las opiniones de los compañeros, si no me dejarán mentir, las de los magistrados de este tribunal. El escuchar las opiniones de los compañeros es muy ilustrativo. A veces nos
empobrecidos, y también la humildad de reconocer la regué abajo. Tienen toda la razón, y por supuesto que el criterio debe de ser lo que dicen mis compañeros. O sea, el chiste es que haya el convencimiento y que estemos realmente en la certeza, cuando menos dentro de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, que ese es el criterio adecuado del don. No digo que no nos equivoquemos, por supuesto que sí, pero al final de cuentas es nuestra convicción. Entonces llegó el asunto al pleno y escuché tal cantidad de argumentaciones donde lo que se determina es analizar el problema a la luz de las circunstancias que en un momento dado originaron esa reforma y a la luz de las circunstancias que imperan económica, laboral, jurídicamente en nuestro país, en esa manera. Y yo eso no había pensado. Y de veras, estadísticamente, sí se dio la quiebra de muchas pequeñas y medianas. Las grandes pues hacía lo que intenta pues. Pero las pequeñas y las medianas, por ese tipo de juicios, prácticamente acabábamos con una fuente de trabajo. Y ahí había que sopesar en un momento dado qué prevalecía, la progresividad para el trabajador o la progresividad para la empresa que está dando el comer a mucha gente. Entonces fue donde yo cambié de opinión en una nueva reflexión, y ahí es donde advertí el principio de progresividad, como todos los derechos humanos no son absolutos, y tenemos que sopesar en un momento dado el problema específico, en el caso concreto, para determinar si opera el principio de progresividad, pues adelante, bienvenido. No opera el principio de progresividad, ¿por qué? Por las circunstancias del entorno, del problema que estamos juzgando, pues decir que no y por qué. Y ahí se establece un criterio diferente, porque recuerden ustedes que antes se decía que cuando estábamos en presencia de actos legislativos, no se podía hablar de fundamentación y motivación en la misma manera que lo hacemos en actos jurisdiccionales y administrativos. ¿Qué es lo que decía la Corte? En actos legislativos, la fundamentación y la motivación es la competencia que tiene el órgano legislativo para emitir esa ley y que exista la necesidad de regular esa situación. Eso es suficiente para la motivación legislativa. Pues hoy, con el principio de progresividad, cambió esta concepción. Y aquí se dice, cuando un acto legislativo va a limitar o va a dar un paso atrás de lo que el acto anterior dejaba, tienen que justificar cuál es la razón. Entonces aquí cambió también el concepto de lo que es la motivación legislativa, pero en estos casos específicos. Y es donde les decía, no es receta de cocina para decir, no, si vamos a llegar de plano a votar nuestra Constitución, ¿por qué? Porque que operen los tratados internacionales, ¿no? Y es sopesar en el caso concreto, pero sobre todo poniéndonos en nuestra realidad, poniéndonos en lo que en un momento dado implica la situación de nuestro país, que a veces no es equiparable, pero ni por asomo ni comparable con otros países de Latinoamérica que han dado lugar a ese tipo de criterios que hoy establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso reafirmo mi criterio de que no tendría que ser obligatoria la jurisprudencia, sino ilustrativa. ¿Por qué? Porque de la moda lo que te acomoda. Entonces, esa es la razón. Entonces, yo pienso que si se maneja en nuestra realidad el principio de progresividad, pues igual en ocasiones se estimará que se está violentando por esa razón y será para bien de la aplicación de los derechos humanos. Pero si en ocasiones pues, se está perjudicando el entorno económico, político, social en el que se da, pues igual decir, no se justifica. Y si no se justifica, no hay violación al principio de progresividad. Muchas gracias. Buenos días, ministra. Antes que nada, felicitarla. Esa claridad que usted tiene para explicar un tema tan complejo como es la aplicación preventiva es maravilloso. Ministra, mucho lo que usted decía a veces
de la discusión buscas confirmar o no una idea. Este tema de la prisión preventiva, originalmente en la reforma del 2008, cuando se plantearon el 19 constitucional, eran supuestos que hablaban de una excepcionalidad de la prisión preventiva. Posteriormente, en el 2019, hubo una ampliación donde vinieron en materia de corrupción, robo a casa habitación, robo de hidrocarburos y otros, donde como que se perdió esa excepcionalidad, ese principio que tenía que ver la prisión preventiva. Y eso deslegitima finalmente la intención, por la razón de ser de la prisión preventiva, como una forma que responde también a la necesidad de un Estado, ¿no? Que aquella persona que es peligrosa para la sociedad, para la víctima, que pueda estar en el proceso, pues se quede segregado de la sociedad, muy impulsado, ¿no? El tiempo del proceso por implica un riesgo. Pero por otras cuestiones se pierde y se empieza a cuestionar y no se empieza a discutir. Y no se tiene que usted planteaba de las resoluciones en materia internacional que obligan al Estado mexicano finalmente a tomar el sistema y a trastocar nuestra propia constitución, ¿no? Y ahora tenemos ya merced de resoluciones internacionales un tema de derechos humanos que es amplísimo y que muchas veces se pierde la finalidad del derecho. El derecho debe responder a una necesidad de una sociedad, ¿no? Resolver un asunto, eso me encanta de usted, pensar en cuál es el impacto que va a tener tu resolución en una sociedad, no en una determinada sociedad, y no es una regla de cocina esta que tiene que ponerse, no es el caso concreto y el impacto que va a tener. No será que el Estado mexicano lo debe hacer con muchos otros casos, que venga la firma de un tratado internacional, lo pudiera analizar la Corte o otro órgano para ver qué sí va con la Constitución previamente o qué no, o qué reservas se deben tener respecto a ese tratado. Tiene usted mucha razón. Lo que pasa es que somos bien solícitos para firmar lo que nos pidan. Luego nos enfigamos y nos embarcamos en firmar lo que sea. De alguna manera tiene también una razón de ser, y debo de mencionarles que en materia internacional, los rankings internacionales que se manejan de cómo se encuentran los países en relación con solvencia, con seguridad, con corrupción, con una serie de cosas, son los que en un momento dado sirven para efectos de préstamos internacionales, de fomento de inversión extranjera, de que la gente quiera venir al país a dejar sus divisas y todo. Entonces, todo esto también es importante. Y a veces, pensando en subir este ranking, en atraer a la inversión extranjera, en atraer al turismo, todo eso, firmamos lo que sea. Entonces, pero no siempre es lo adecuado. ¿Qué es lo que sucede respecto del control de constitucionalidad? Nuestro sistema jurídico lo establece ex post, pero tenemos muchos sistemas jurídicos que establecen la revisión del control de constitucionalidad ex ante. Francia es uno de ellos. Francia es uno de ellos en el que en un momento dado, cuando se remite una ley, cuando se va a firmar un tratado, hacen una consulta al Consejo Constitucional de Estado. Es una consulta para determinar si esto es constitucional, si conviene al país hacerlo. En México no lo tenemos. En México es lo firmo y después, si a la hora de aplicarlo resulta que no es constitucional, pues lo impugnamos y para eso está la controversia, y para eso está el amparo, y bueno, tenemos solamente un sistema ex post. Pero yo creo que como están las cosas, como finalmente se ha venido presentando, pues tantos cambios dentro de nuestro sistema jurídico que hemos adquirido, pues normalmente de cómo no, aun cuando derivamos nosotros de un derecho romano canónico, pues vaya que a través de la firma de los tratados internacionales hemos ido variando nuestro derecho de una forma impresionante. Pues no sería mala idea establecer la posibilidad de un control de constitucionalidad ex ante que nos daría mucho menos dolor
darían la seguridad jurídica en cuanto a la determinación que el Estado mexicano está tomando. No es mala idea, pero no lo tenemos en este momento. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En lo particular, doctora, es un placer tenerla acá en Mérida. Desde hace tiempo que la conozco a través de las sesiones, pero precisamente, ¿no? Estando tan lejos de la capital del país. Y como decía el magistrado Supero, ¿no? Es muy importante el enfoque desde la opinión que se tiene de los asuntos. Usted lo dijo, el derecho es opinable, ¿no? Porque a veces se olvida que es parte de las ciencias sociales y empiezan a reyertas creyendo desde cualquier punto o perspectiva que se tenga, ¿no? Algunos más enfocados hacia la conservación del Estado, de derecho tal cual está, unos tirando a lo que la ministra Norma dijo alguna vez, ¿no? Sobre el activismo judicial al hablar de la despenalización del aborto en Veracruz, cuando ya lo dije en una sesión, ¿no? No podemos llegar a un activismo judicial trastocando la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la supremacía constitucional, etc. Breve comentarios que le hago, señora ministra, porque me acuerdo muy bien perfectamente cómo usted se preparaba y defendía no solo sus proyectos, me acuerdo muy bien sus documentos engargolados, llenos de post-it, donde evidenciaba el trabajo de estudio. Eso es muy importante para presentar un caso y siendo el ponente de los asuntos, bueno, es lo que uno estimaría como lo exigible, tal vez, estando de por medio el Tribunal Constitucional muchas veces cuando se sonó el pleno en la Corte, pero también usted a veces destacaba cómo estudiaba los asuntos de las demás ponencias. Digo esto de manera de breve introducción sobre un caso, usted seguramente lo va a tener en la memoria, que creo que no es muy conocido del medio, pero definitivamente es emblemático en los últimos años para la Corte. El caso del menor de edad, que por desgracia aparentemente fue violado en el Instituto San Felipe de Oaxaca, donde fue un caso en materia penal que llega al pleno de la Corte, se debate, donde algunos argumentaban, sin entrar al análisis a detalle, sean correctos o no las posturas, pero dogmáticas o no, dentro del garantismo penal e interés superior del menor de edad, que por allá se fueron posicionando, que a mí me llamó mucho la atención, lo escuché, lo estuve viendo, cuando eso tenía yo más tiempo para escribir algunas líneas, hice un artículo que lo titulé El niño que cimbró a la Corte, con toda ahora sí que, ¿por qué lo titulé así? Porque meses antes se había resuelto el caso de la guardería ABC, y donde dije a manera de introducción, si en ese caso fueron 49 criaturas que perecieron en ese lamentable suceso, en esa oportunidad solo fue un niño el que cimbró a la Corte. ¿Por qué? Porque el reclamo respetuoso, pero subido de tono entre los ministros Silva Mesa, que fue el presidente de la Corte, el ministro Aguilar Morales y sobre todo el que vi más enfadado porque se sintió más aludido, defendiendo su postura, obviamente, el ministro del Retiro, José Ramón Cosío Díaz. El caso creo que fue presentado bajo la ponencia de la ministra Olga María Sánchez Cordero. Sin embargo, usted, para no dejar de lado su trayectoria, su presentación, la presentación que hizo usted, para mí en particular fue la más sobresaliente, de cómo analiza todo el asunto desde los principios penales, ¿no? Del análisis de la prueba en patología o anatomía patológica, sobre lo que el abuelo y el padre creo que eran químicos, no sé si recuerdo la especialidad, pero que recaban la prueba y de ahí va debilitando todo, y se explica en nivel que usted llegó a evidenciar las sesiones de pleno de cómo analizaba los casos. Y como usted dice bien, pudiera muchas veces estar de acuerdo con su postura,
postura que presentaba los casos, motivadamente, que realmente pues, sí, era difícil, muchas veces yo creo que se crea el ritmo con los demás pares. Eso me llamó siempre mucho la atención y aquí sí que suena lisonjas, pero realmente muchas veces se ha ido perdiendo. Ahorita no se ve a veces tanto esa presentación de asuntos, ¿no? Porque tal vez era una integración de la Corte, pero definitivamente eso evidencia es un retrato, yo creo, para los que no han tenido la oportunidad de ver, de conocer en sus sesiones, que ya hace un rato que dejó de estar aquí como ministra, pero pues era más una manera de reconocerla, porque yo creo que igual hablaba con muchos especialistas en derecho, siempre han reconocido ese nivel que yo evidencia de análisis. Independientemente si estaban de acuerdo con su postura, le comentaba que la compañera de que o asuntos donde usted destaca mucho en la segunda sala en materia administrativa, materia tributaria. Muchas de sus tesis son emblemáticas, son parte de la doctrina de la Suprema Corte. Para que no los conozcan, les recomiendo que consulte su obra. Este fue el breve comentario, espero no haber dado demasiado. Bienvenida a este estado. Gracias. Muchísimas gracias. Pero creo que lo más importante, primero que nada, era conocer el expediente, conocer el asunto. Segundo, pues informarnos siempre de lo que dice la doctrina, la jurisprudencia, la ley, la constitución. Y con todo eso, pues formamos una convicción. Y una vez que teníamos esa convicción formada, pues desde la inteligencia de que se abrió una postura que de alguna manera nos demostraron nuestra educación y también reconocerlo y dar marcha atrás. Pero fundamentalmente, para incluso dar marcha atrás, uno tiene que conocer muy bien el asunto y decir si me equivoqué por esto y esto. Entonces, pues, mi votación debe de ser en sentido contrario. Entonces, les digo, no tenemos la verdad, nadie la tiene absoluta. Sin embargo, la verdad con la que siempre nos enfrentamos en materia jurídica es con la que nos daba nuestra convicción, producto de nuestro estudio, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, pero sobre todo del estudio del caso de la ley, de la doctrina y de la jurisprudencia. Muchas gracias. Es un reconocimiento real, ministra, a toda esa trayectoria en la que vale realmente declaro fan de ustedes, tan enriquecedores, tan fundamentados, tan estudiados. Muchas gracias por todo ese legado. Bien, pues vamos a invitarla, ministra, a que pase al frente para que junto con la representante de los plenos y los presidentes de las barras y colegios de abogados que colaboraron con el Poder Judicial, para que le entreguemos un pequeño reconocimiento a esta excelente y magistral disertación que usted tuvo esta mañana. Muchas gracias. Invitamos a la maestra Graciela Alejandra Torres Garza, en representación de los plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia. Ayuda a bajar. Al licenciado Saúl Escalante Barbosa, presidente del Colegio de Abogados, a la maestra Ana Regina Marín Méndez, presidenta de la ANAR de Yucatán, y al doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez. Vamos a invitar a los consejeros y las consejeras presentes y a los magistrados
magistradas presentes para pasar a la entrega de reconocimientos del seminario virtual Juzgar con Perspectiva de Género. Esto en el marco de la campaña internacional anual 16 días contra la violencia de género, que impulsada por la ONU como una estrategia organizativa para reclamar la prevención y la erradicación contra las mujeres y niñas, que inicia este 25 de noviembre y termina hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. En este marco, la unidad de derechos humanos e igualdad de género del Poder Judicial y del Estado es presidida por la magistrada Patricia Gamboa, quien se encuentra con nosotros. Será una entrega simbólica de las circunstancias del ponente y de los participantes del seminario para juzgar con perspectiva de género, tomando en cuenta que este seminario se llevó a cabo en colaboración con el Poder Judicial de Yucatán y del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Bien, primeramente le agradecemos la participación y se le hace entrega de su constancia como ponente en este seminario al doctor Luis Felipe Esperón Villanueva, que es magistrado retiro de este tribunal. Este seminario se llevó a cabo del 19 de septiembre al 19 de octubre del presente año, con la participación de más de 200 funcionarios y funcionarias judiciales, y tuvo como finalidad la capacitación continua del personal jurídico y administrativo para fomentar en los participantes la implantación de perspectiva de género. También queremos hacer mención que fueron ponentes en este seminario, que se cuenta con nosotros, sus audiencias no se lo permiten, dos jueces de nuestro Poder Judicial. La jueza era Rosana José del Valle y el juez el doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera, a quienes, si nos observan en la transmisión, les damos un fuerte saludo, un fuerte aplauso para ellos, que también fueron partícipes ponentes de este seminario. Y simbólicamente vamos a entregar algunos reconocimientos a compañeros que tomaron este seminario. Entre ellos está la magistrada Graciela Alejandra Torres Garba, la licenciada Rosa Minelia Zapata Coral, Niteja Guadalupe Chacón Romero, regresa para tu foto. Ricardo Barrera Magaña, Ricardo, para que te tomen una foto. Ricardo. Andrea Guadalupe Suárez Pérez, Carlos Alejandro Pavón Ortiz, Ahí. Jaite María de la Luz Shakur Lugo,
Shirley del Socorro Irabienca Huicho. Paola Fiorella Chan Romero. Paola Chan Romero. Iliana Góngora Izquierdo. Saúl Andrés Bastarrachea María. Y la licenciada Fabiola Galán Medina. Muy bien, muchas gracias a los presidentes de las asociaciones, a la representante de los plenos, pero sobre todo, muchas gracias a la doctora Margarita Beatriz Ramos, ministra de Mochilas y por esta disertación en la figura que analizamos. Ahora bien, ministra, vamos a pedir, junto con los miembros del presidio, las personas que concluyeron el seminario y todos los compañeros aquí presentes, pasemos a las escalinatas de la sala de oralidad para la foto oficial que cierra, concluye el seminario y el evento de hoy. Por favor.